partir de ahora, mamá, el banco depositará tu pensión en mi cuenta. Creo que no necesitas mucho dinero, solo un rinconcito donde morir. Me quedé helada. Esas palabras cayeron como un martillo sobre mi corazón en el silencio de la cocina. El hijo que había criado, ahorrando cada centavo para su comida y ropa, ahora me hablaba como si yo fuera un estorbo. Esa noche, cuando abrió el refrigerador para sacar el postre, su grito rasgó el aire. ¿Qué son estas cosas? Mamá, ¿qué hiciste? Su voz temblaba, pero no de miedo. Era de asombro, por un secreto que jamás imaginó. Había algo en la nevera que lo cambió todo. No solo las palabras, sino nuestro destino. Y fue justo en ese instante cuando comprendí. Hay pequeños secretos, silenciosos, capaces de romper una familia. O de salvarla. Quédense conmigo hasta el final. Les contaré por qué guardé eso. ¿Por qué le asustó tanto a mi hijo y qué empezó a suceder después de aquel grito? Antes de seguir, ¿desde dónde me están viendo? Escríbanme, por favor, un pequeño saludo desde su rincón del mundo. Me alegrará el corazón. Si quieren saber la continuación, denle a me gusta y quédense conmigo. La historia tiene mucho más que contar. Mi nombre es Rosalía Vázquez, pero aquí, en el barrio de Jalatlaco, todos me conocen como Doña Rosal. Tengo 72 años, una edad en la que se supone que uno solo debe disfrutar de la vejez junto a sus hijos y nietos. Toda mi vida he estado ligada a la arcilla y al horno de Talavera en mi taller de cerámica Barro Viviente. Este no es solo un taller, una casa. Es el alma, la sangre y la vida que mi esposo, Miguel, y yo construimos desde nuestra juventud, con sudor, lágrimas y mucho amor. Cada vasija, cada estatua, cada plato aquí lleva una historia, un recuerdo de Miguel, de los años que juntos le insuflamos vida a la arcilla. Aquel sábado por la mañana, un día que parecía tan pacífico como cualquier otro en Oaxaca, la luz dorada del sol se derramaba por la ventana, tiñendo de un cálido color las paredes de cerámica del taller. Los pájaros cantaban alegremente en el jardín. El tintineo de un carruaje resonaba en la familiar calle empedrada. Pero de repente, toda esa paz se desvaneció cuando un coche lujoso, reluciente y negro azabache se detuvo frente a la entrada de mi taller de cerámica. Destacaba deslumbrantemente entre las casas antiguas y cubiertas de musgo del barrio. Bajó mi hijo, Diego Morales Vázquez. Tiene 40 años, un exitoso empresario inmobiliario de la Ciudad de México. Su rostro reflejaba el cansancio de los largos viajes, pero no ocultaba una frialdad y un cálculo evidentes. Lo acompañaba su esposa, Verónica Álvarez, de 34 años, una mujer muy arreglada, que de pies a cabeza desprendía un costoso perfume, siempre luciendo elegante y engreída. Los dos arrastraban grandes maletas de cuero, pareciendo más turistas extranjeros que hijos regresando a casa. No mostraban alegría al verme, solo un saludo superficial, palabras cortantes como agujas que se clavaban en mi corazón, y luego se apresuraron a entrar en la casa, dejándome sola en el patio, bajo un sol matutino que de repente se volvió frío. Los vi alejarse y me pregunté cuánto tiempo hacía que no sentía un abrazo cálido, una mirada afectuosa de mi hijo. Ese mediodía, mientras removía el pozole rojo en mi vieja olla de cerámica descolorida, la misma que me había acompañado durante 30 años y que borboteaba suavemente sobre mi tradicional fogón de leña, el aroma a cerdo y chiles guajillo llenaba la pequeña cocina, donde las paredes estaban adornadas con platos de Talavera, hechos por el propio Miguel, ahora con el color del tiempo. Cada plato una historia, un recuerdo. Creía que el aroma intenso y reconfortante del pozole disiparía la frialdad que traían consigo. Sazoné la comida con cuidado,
como cuando moldeaba cada detalle de una pieza de cerámica, esperando traer el sabor familiar del hogar, de los días de unión. Diego se sentó frente a mí en la vieja mesa de roble, la mesa que nuestra familia había usado durante generaciones. En lugar de mirarme, de mirar la comida que había preparado con tanto esmero, no dejaba de deslizar el dedo por la pantalla de su teléfono con un semblante ocupado e impaciente. De vez en cuando, fruncía el ceño, murmurando algunas cosas sobre el trabajo, sobre reuniones, sobre proyectos. Sentí que se me encogía el corazón, como si estuviera sentada frente a un extraño, no el hijo que había parido con dolor, al que había criado hasta la madurez. «Madre Rosal», dijo de repente, sin levantar la vista ni por un segundo, sus ojos fijos en la brillante pantalla del teléfono. Su voz era tan casual como si hablara del tiempo, sin un ápice de emoción, sin una pizca de interés. «A partir de ahora, el banco transferirá tu pensión directamente a mi cuenta. Ya eres mayor, no necesitas mucho dinero. Solo un rinconcito en el barrio de Jalatlaco donde morir». Esas palabras, una por una, fueron como puñales que se clavaron directamente en mi corazón. Solo un rinconcito donde morir. Mi garganta estaba seca, incapaz de emitir sonido alguno. Lo miré, tratando de encontrar un poco de afecto, un poco de remordimiento en sus ojos, pero solo vi indiferencia y extrañeza. Esa frialdad no venía de afuera, sino de mi propio hijo, al que había amado con todo mi ser. La antigua cucharilla de cerámica que tenía en la mano, la que Miguel me había hecho especialmente con un diseño de colibrí azul y la inscripción «Mi amor por Rosal», se resbaló de mis dedos temblorosos. Era una reliquia, un testimonio del amor de Miguel por mí, algo que siempre había atesorado y cuidado. Cayó al suelo de azulejos de Talavera azules y blancos a mis pies, rompiéndose en 3 pedazos. El sonido seco de la cerámica al romperse resonó como un disparo por toda la pequeña cocina, sobresaltándome y dejándome con una sensación de vacío. El sonido de la rotura no era solo de la cuchara, sino de mi corazón, de la confianza que había depositado en mi hijo. Tragué saliva con dificultad, la garganta seca, incapaz de pronunciar palabra. Diego seguía con la cara pegada al teléfono, como si no hubiera oído nada, como si mi presencia o el sonido de la cerámica rota no existieran. Deslizó el dedo por la pantalla, sus dedos ágiles, como si nada hubiera pasado. Miré los pedazos rotos a mis pies, sintiendo que una parte de mí también se desmoronaba con la cuchara. El aroma del pozole, que antes era un símbolo de familia, de calidez, ahora me daba náuseas. Mi casa, que había sido el refugio tranquilo de mi taller, barro viviente, de repente se volvió extraña, fría, como una concha vacía. En ese momento, Verónica entró en la cocina, con una sonrisa radiante pero fría, luciendo un collar de plata brillante que yo sabía que era muy caro. Era un contraste total con la sencillez y la humildad de esta cocina. «Ay, madre Rosal, ¿qué pasó? Déjame limpiar. Ya eres mayor. Tus manos tiemblan. Deja que tus hijos se encarguen». Su voz sonaba preocupada, pero sus ojos brillaban con un aire de triunfo. No se olvidó de mirar a Diego, haciendo un gesto para indicar que todo iba según lo planeado. Diego solo asintió levemente, sin mirarme, todavía inmerso en su propio mundo. Me sentí como una invisible, una carga de la que querían deshacerse. Verónica se acercó. Se inclinó para recoger unos trozos de cerámica rota con 2 dedos envueltos en guantes médicos y luego los tiró a la basura sin respeto, como si desechara algo inútil. «Estas cosas viejas deberían ser reemplazadas, ¿verdad, madre?
Y todo este taller de cerámica también. Tengo una idea maravillosa para modernizar la casa y el taller», dijo, sus ojos recorriendo las antiguas vasijas en los estantes, su rostro lleno de cálculo, como si estuviera mirando un montón de bienes que pronto usurparía. En la cena de esa noche, una comida que intenté tragar con el peso en mi corazón, Diego y Verónica comenzaron a discutir animadamente sobre la transformación del taller de cerámica en una galería de arte contemporáneo, para atraer a turistas ricos de la Ciudad de México, aquellos que buscaban algo único pero sofisticado. Verónica dijo: «Venderemos esas piezas al doble de precio si las exhibimos correctamente, Diego. Ya nadie compra esas viejas vasijas de Talavera. Tenemos que hacer que parezca más artístico, más moderno». Diego asintió repetidamente, con el rostro lleno de entusiasmo, como un niño al que le prometieron un juguete nuevo, olvidando todo lo demás, olvidando sus propias palabras de hace unas horas, olvidando mi existencia. «Madre Rosal, deberías descansar. Deja que yo me encargue de los negocios. Conozco a un arquitecto en Condesa que nos puede ayudar. Tiene experiencia en transformar espacios tradicionales en lugares elegantes». Solo comí en silencio, tratando de mantener la calma, pero por dentro me sentía convulsa. Sentí como si estuvieran desgarrando el alma de Miguel y nuestra herencia, pedazo a pedazo. El taller Barro Viviente, que contenía tantos recuerdos, tanto esfuerzo nuestro, ahora era solo un bocado apetitoso en sus ojos. Silenciosamente, me levanté de la mesa y me dirigí a mi habitación. La habitación familiar de repente se sentía pequeña y sofocante. En la mesita de noche había una foto amarillenta de Diego cuando tenía 8 años, sonriendo, abrazando a un perrito callejero que habíamos rescatado. Recordé las veces que se sentaba a mi lado en el taller, moldeando pequeños trozos de arcilla, con las manos manchadas pero los ojos brillantes. «Un día seré el mejor artesano, Madre Rosal. Haré las vasijas más hermosas para ti, vasijas con alma». Esa promesa, ahora, resonaba en mis oídos como una burla, una promesa rota. Quería creer que era solo una pesadilla, un malentendido, pero la verdad era mucho más cruel. Al oír las risas de Verónica que venían de su dormitorio, sentí un dolor agudo. Esa risa era como una cuchilla que despojabas a mi hijo de todo rastro de compasión, despojándolo incluso de los hermosos recuerdos que yo había atesorado. Miré los pedazos de la cucharilla de cerámica rota que había recogido y colocado sobre la mesa, fragmentos inanimados que ahora eran testigos de la desintegración de una familia. Mis lágrimas ardían, pero no las dejé caer. «No lloraré, no gritaré», me dije a mí misma. «Haré algo que nunca esperarán. Volveré a moldear mi vida, como moldeo una nueva pieza de cerámica a partir de fragmentos». Sabía que tenía que actuar, no por resentimiento, sino por la dignidad y el legado de Miguel, por el alma de barro viviente que había conservado durante tanto tiempo. El fuego en mí se había apagado, pero ahora ardía de nuevo, más fuerte que nunca. A la mañana siguiente, el sol de Oaxaca brillaba tan intensamente como siempre, pero en mi corazón se gestaba una tormenta silenciosa. Verónica Álvarez me esperaba en la cocina, con un nuevo vestido de seda rojo brillante, destacando como una flor vibrante, pero con un aroma venenoso. Su sonrisa seguía siendo tan falsa que me dolía el corazón, como un profundo corte en mis heridas aún abiertas. «Madre Rosal», dijo mientras revolvía su café con la moderna cafetera que habían traído. El zumbido de la máquina chirriaba en el silencio de la mañana. «No pienses mal. Diego solo quiere ayudarte. A tu edad, ¿por qué preocuparse por el dinero o esas viejas cerámicas? Nosotros te daremos una vida tranquila». Respondí con calma,
tratando de mantener mi voz lo más natural posible, como si nada hubiera pasado. «No te preocupes, querida. No me siento ofendida». La miré directamente a los ojos, con una mirada profunda, como si intentara leer qué intrigas albergaba su mente. Ella sonrió complacida, creyendo que me había domado, que me había convertido en una anciana débil y fácil de manipular, un pajarito ingenuo que caería fácilmente en su trampa. No sabía que, bajo esa apariencia tranquila, un fuego latía silenciosamente. Un plan se estaba gestando. Todavía fingía normalidad. Tendía la cama, barría la casa, cocinaba. Incluso remojé un poco de arcilla fresca en el viejo barril de madera en la esquina de la cocina, preparándome para alguna obra, para que vieran que seguía absorta en mi trabajo, que era la misma doña Rosalía de siempre. Pero mi mente no dejaba de trabajar, como los engranajes de una vieja máquina que estaba a punto de arrancar, lenta pero segura. Pensaba en Miguel, en sus palabras. La arcilla rosal tiene alma. Puede ser deformada, aplastada, pero siempre encuentra el camino de regreso a su forma original, más fuerte. Esas palabras se convirtieron de repente en mi guía. Esa misma tarde, mientras lavaba los platos en la pequeña cocina, el agua goteando, Verónica Álvarez entró y dejó caer unos documentos sobre la mesa sin darse cuenta, como si fueran algo sin valor. Ella estaba ocupada hablando por teléfono en el pasillo. Su voz aguda y emocionada hablando de reorganizar la casa, de planes para transformar el taller de cerámica en un espacio moderno, usando palabras como antigüedades, valor potencial, arquitecto de lujo. Escuché cada palabra, cada frase, como flechas envenenadas que me atravesaban el corazón, pero seguí lavando los platos, manteniendo una expresión inescrutable, sin revelar ninguna emoción. El olor a jabón se mezclaba con el de la arcilla, creando una mezcla extraña. Cuando Verónica se dio la vuelta, absorta en su conversación telefónica en el pasillo, rápidamente eché un vistazo a los documentos. Mi corazón latió con fuerza. Dentro había copias de documentos de transferencia de mi pensión falsificados, junto con algunas facturas de transferencias a una nueva cuenta a nombre de Diego. Números fríos, firmas falsificadas, todo evidenciaba una flagrante traición. Con manos temblorosas pero ojos afilados, rápidamente los copié con el lápiz de carbón y el papel de dibujo que usaba para mis bocetos de cerámica, herramientas familiares que ahora se convertían en armas afiladas. Los escondí dentro de mi delantal, donde siempre estaban ocultos. Me sentí como una cazadora tendiendo una trampa, esperando pacientemente a su presa. Después, fui a mi habitación. La pequeña y familiar habitación ahora se había convertido en el lugar de mis secretos y planes. Abrí el viejo armario de madera, donde guardaba viejos bordados y recuerdos de los tiempos de Miguel. El olor a tela vieja, el olor del tiempo, flotaba en el aire. En el fondo, entre los trozos de tela, había una pequeña botella de vidrio que contenía lejía concentrada que usaba para limpiar la arcilla cruda. El tipo de lejía que Miguel solía decir podía limpiar incluso las manchas más difíciles. Él solía usarla para eliminar las impurezas de la arcilla antes de moldear, asegurando que la pieza de cerámica fuera pura, sin un solo defecto. Estaba allí por costumbre, sin razón aparente, como un objeto inanimado. La saqué, mirándola bajo la tenue luz de la habitación. Aún no tenía un propósito, pero sabía que esta noche lo tendría. Un propósito diferente, más fuerte. Limpiar la falsedad, limpiar las manchas que ellos habían causado. Diego llegó a casa después del trabajo, con un rostro cansado y distante. No me saludó, ni una palabra de cortesía. Solo preguntó directamente:
¿Ya terminaste con los trámites del banco, mamá? Su voz sonaba como una orden, no una pregunta de un hijo. Mentí. Mi voz lo más tranquila posible. Sí, ya lo hice. ¡Perfecto!, dijo, sirviéndose un vaso de pulque y pegándose al teléfono, sumergiéndose de nuevo en su propio mundo. No se dio cuenta de la tensión en mi voz, ni de la determinación que crecía en el corazón de esta anciana madre. Lo miré, y de repente sentí un dolor agudo. No por rabia, sino por lástima por su ceguera. Cuando terminaron de cenar y se fueron a la cama, me quedé fregando los platos y limpiando la mesa. Tareas familiares que ahora tenían un significado diferente. A medianoche, cuando el reloj dio las 12, entré silenciosamente en la cocina. La casa estaba sumida en la oscuridad y el silencio. Solo se oía el chirrido de los insectos en el jardín. En mis manos llevaba la pequeña vasija antigua de Talavera y los documentos copiados. Un plan, pequeño y delicado, se había formado en mi cabeza, tan afilado como las líneas que dibujaba en la cerámica, listo para ser horneado. Sabía que, a partir de este momento, ya no era la débil doña Rosalía que ellos pensaban. Era una artesana, y volvería a moldear mi vida, a mi manera, en la tranquila oscuridad de la cocina, con solo la tenue luz de la luna reflejada por la ventana. Coloqué la pequeña vasija antigua de Talavera sobre la mesa. Esa vasija lo recordaba tan bien. Miguel me la había regalado el día que abrimos nuestro taller, Barro Viviente. No era solo un regalo, sino una promesa, un símbolo de nuestro amor y el comienzo de una vida juntos. Ahora, no solo era un recuerdo, sino un testigo vivo de la traición, de la forma en que mi hijo había pisoteado los valores que con tanto esfuerzo habíamos construido. Con cuidado, coloqué los documentos de transferencia falsificados dentro. Los envolví en una fina capa de arcilla seca, sellándolos como sellaba una valiosa pieza de cerámica una vez terminada. Quería que él se enfrentara a la verdad, a lo que había hecho. A la mañana siguiente, me senté en la cocina, saboreando una taza de café caliente, tratando de mantener la expresión más tranquila posible. Mi corazón latía con fuerza, como un tambor en mi pecho. Sabía que el momento decisivo se acercaba. Entonces, el sonido seco de la puerta del refrigerador al abrirse rompió el silencio de la mañana. Diego Morales Vázquez, con el rostro cansado y el ceño fruncido, abrió el refrigerador para sacar el flan de cajeta. La fría luz del refrigerador iluminó la escena espantosa. El antiguo cántaro de Talavera, símbolo de la tradición que siempre había despreciado y querido eliminar, estaba colocado prominentemente allí. No era una caja común, sino una obra de arte. Un pedazo del alma de la familia congelado. Un recordatorio innegable. Cuando lo sacó apresuradamente, debido a la temperatura extremadamente fría, el cántaro se agrietó con un pequeño chasquido. Un sonido que resonó como la ruptura de un recuerdo partido en dos en la mente de Diego. Los fragmentos de arcilla seca se desprendieron, revelando los documentos de transferencia falsificados en su interior, junto con la nota de advertencia de su madre. Nunca subestimes el silencio de una madre mexicana, y la arcilla, como la verdad, siempre emerge. Diego gritó, presa del pánico y el miedo, su voz llena de terror e ira, resonando por toda la casa. Escuché su grito, mi corazón sin satisfacción, solo con pena por el hijo que se había descarriado. Verónica Álvarez corrió desde el dormitorio, con el rostro pálido, mirando la escena en el refrigerador con horror. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto?, balbuceó sin poder creer lo que veía. ¿Cómo pudo hacer eso la vieja? Ambos comenzaron a culparse mutuamente. Los susurros de la discusión resonaban desde el dormitorio,
y luego se intensificaron, estallando en acaloradas disputas. Escuché cada palabra, cada frase, cada culpa. «Tú dijiste que todo estaba seguro», gritó Diego, su voz llena de indignación. «¿Cómo iba a saber que esa vieja era tan astuta? Tú tienes la culpa», respondió Verónica, su voz llena de furia, no menos asustada. El miedo había comenzado a infiltrarse en sus mentes. La casa se había convertido en un campo minado silencioso, donde cada mirada contenía sospecha, desconfianza. Ya no se miraban con complicidad, sino con ira, con resentimiento. Diego y Verónica comenzaron a tratarme con miradas más pesadas y órdenes, pero en sus ojos había una preocupación adicional. Ya no era un desprecio total como antes. Comenzaron a sospechar que yo me había vuelto loca, pero peligrosa, una amenaza latente que no podían prever. Incluso comenzaron a evitarme en los espacios comunes, hablando solo cuando era estrictamente necesario, como si yo fuera algo aterrador, algo que evitar. Me senté en la cocina, bebiendo café caliente. El miedo había comenzado a colarse en sus mentes. La casa se había convertido en un campo de minas silencioso, donde todas las miradas contenían sospecha, desconfianza. Ya no se miraban con complicidad, sino con ira, con resentimiento. Diego y Verónica comenzaron a tratarme con miradas más pesadas y más órdenes, pero en sus ojos había una nueva preocupación, ya no un desprecio total como antes. Comenzaron a sospechar que yo me había vuelto loca, pero que me había vuelto peligrosa, una amenaza latente que no podían prever. Incluso comenzaron a evitarme en los espacios comunes, solo hablándome cuando era estrictamente necesario, como si yo fuera algo temible, algo que evitar. Me senté en la cocina, bebiendo café caliente. Miré a Diego y Verónica con una calma inusual, incluso sonriendo ligeramente. Una sonrisa sin calidez, sino de profunda comprensión, comprendiendo la forma en que se estaban cavando su propia tumba. Sabía que la batalla había comenzado, y yo ya tenía las primeras pruebas. El eco del refrigerador todavía resonaba en mi cabeza como un recordatorio de que la verdad, como la arcilla, puede ser ocultada, pero finalmente tomará forma, innegable. En los días siguientes, el ambiente en la casa se volvió tan tenso que sofocaba. La voz de Diego hablando por teléfono en el jardín resonaba, llena de irritación, hablando deliberadamente en voz alta para que yo lo oyera. «Esta vieja está loca. Te dije que estaba chiflada». Esas 4 palabras borraban toda más historia. Mis años de trabajo, mis recuerdos, convirtiéndome en una extraña en mi propia vida. Lo escuché, mi corazón destrozado, pero me esforcé por mantener la calma. Esa misma noche, nos quitaron las llaves de la casa. Verónica se acercó con una voz dulce y falsa. «Madre Rosal, así será mejor. Últimamente te distraes mucho y dejas la puerta abierta. No queremos que haya accidentes». ¡Accidentes! Ahora llamaban a mi libertad un accidente. Un peligro del que yo misma necesitaba ser protegida. Me sentía como un pájaro enjaulado, con las alas cortadas. Luego fueron un paso más allá. Sellaron la puerta principal del taller, barro viviente, con un candado nuevo, grande y brillante, y pegaron un cartel de «cerrado temporalmente por mantenimiento». Mi taller de cerámica, donde había pasado toda mi vida infundiendo alma a la arcilla, ahora estaba convertido en una prisión silenciosa. Se me prohibió acercarme. Me aislaron en mi dormitorio de la planta baja, sin poder tocar mis piezas de cerámica, ni mis herramientas de trabajo. Escuchaba el ruido de ellos moviendo cosas en el taller, el sonido de las viejas cerámicas chocando, como el sonido de mis sueños rompiéndose, pedazo a pedazo. El aislamiento se convirtió en el dolor más grande,
más que la traición. Sin poder hacer cerámica, sin poder estar en el taller, sentía que mi alma estaba prisionera, encadenada. Miré por la ventana y vi la bugambilla que Miguel y yo habíamos plantado cuando nació Diego. Seguía allí, resistente, resplandeciente bajo el sol de Oaxaca, como un recordatorio de la vida, de lo que alguna vez fue hermoso y completo. Recordé el olor a arcilla húmeda, el olor característico de la creación, de la vida. Recordé el sonido del horno, el crepitar del fuego, como un corazón latiendo. Recordé la sensación de que los motivos de Talavera cobraban forma bajo mis manos. Cada línea una historia, una emoción. Ahora todo era solo un recuerdo, un vacío inquietante, un silencio aterrador en mi vida. En aquellos días de aislamiento, el viejo teléfono que doña Elvira Campos, mi amiga de toda la vida y extesorera del banco, había dejado a escondidas en el buzón, vibró. Fue un sonido inesperado, un rayo de luz en la oscuridad. Lo cogí, la voz de Elvira susurrando a través del viejo teléfono, trayendo un destello de esperanza. «Rosal, no te dejes apagar. Aún hay arcilla para que molees. Y tu horno, Rosal, sigue esperando el fuego. La vida, como la arcilla, siempre encuentra una nueva forma». Las palabras de mi amiga fueron como un soplo de vida, recordándome la fuerza interior que una vez tuve, el alma de la arcilla que Miguel me había enseñado a apreciar. Inmediatamente después de esa llamada, al atardecer, cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo de un triste púrpura los tejados de cerámica, doña Elvira Campos se acercó sigilosamente a la puerta trasera, trayendo una cesta de verduras como de costumbre, una perfecta excusa para evitar las sospechas de Diego y Verónica. Me entregó un pequeño paquete cuidadosamente envuelto en un trozo de tela bordada con margaritas. Dentro había una carta escrita a mano, la letra aún inmadura, pero usando deliberadamente el lenguaje antiguo que solía contarle a mi nieta. «Querida abuela Rosalía, lamento esta falta de respeto. He oído que estás triste. Tus obras siempre son las más hermosas. Espero que reaviven el fuego en ti». Acompañado de una considerable cantidad de dinero en efectivo, envuelto en la tela bordada con margaritas, como una pequeña flor que florece en un desierto árido. Reconocí de inmediato la letra familiar, sabiendo que era de Mariana, mi nieta. La niña había vendido aquí escondidas algunas de las pequeñas piezas de cerámica, regalos que le había dado, o piezas de poco valor que había recogido de mi taller antes de que fuera sellado, en una pequeña tienda de antigüedades que doña Elvira conocía, para conseguir dinero para ayudarme. Mis lágrimas ardían. Abracé con fuerza el paquete de dinero y la carta de Mariana, temblando. Un rayo de esperanza estalló en mí, más fuerte que nunca, como un fuego recién encendido en el horno. Me di cuenta de que el amor y el aprecio por el legado aún existían en la generación joven, incluso dentro de mi propia familia. Mi determinación de luchar se hizo más intensa. No solo luchaba por mí misma, por Miguel, por nuestra herencia. Luchaba por Mariana, por el futuro en el que ella creía, por los valores que ella aún veía. Nunca subestimes a un niño, hijo, me dije a mí misma. Pueden ver lo que los adultos no quieren ver. El fuego en mi horno de Talavera no se apagaría, y no dejaría que se apagara. Con la ayuda de doña Elvira Campos y el dinero anónimo de Mariana, sabía que ya no estaba sola. El aislamiento, el dolor de la pérdida, ahora eran reemplazados por un nuevo rayo de esperanza, una nueva fuerza. Era hora no solo de guardar silencio, sino de actuar, de volver a moldear mi vida con mis propias manos y mi sabiduría, como lo había hecho con los trozos de arcilla, inanimados,
en obras de arte con alma. Me puse en contacto con don Ramiro Ortega, exdirector del Banco Banamex en Oaxaca, a través de doña Elvira. Era un hombre respetable, conocido por su integridad y su conocimiento de la ley. Nos reunimos en una pequeña cafetería discreta, escondida en un callejón empedrado, donde nadie prestaba atención, donde los secretos podían susurrarse sin temor a ser descubiertos. Se sentó frente a mí, escuchando cada palabra que decía, con el rostro pensativo, sus ojos ocultando una profunda reflexión. Le conté sobre Diego, Verónica, sobre los documentos falsificados y especialmente sobre el taller de cerámica sellado, sobre cómo habían pisoteado la herencia familiar. También le hablé de la vasija de Talavera rota y la advertencia que había dejado, del dolor y la decepción de una madre. Al principio dudó debido a la complejidad de la situación, pero después de que le conté sobre Miguel y el taller Barro Viviente, sobre las obras de Talavera, sobre el alma que habíamos puesto en cada pieza, me miró con respeto, una mirada de profunda comprensión. «Miguel estaría muy orgulloso de usted, Rosal», dijo, su voz cálida y llena de compasión. «La ayudaré». Don Ramiro me guió para recolectar más pruebas. Recibos de compra de arcilla vieja de pueblos vecinos, el diario detallado de mi trabajo y el de Miguel, los documentos de propiedad del taller de cerámica, desde que Miguel vivía, incluidos sus bocetos originales con notas sobre el valor cultural. Me di cuenta de que los pequeños detalles en esos bocetos podrían ser pruebas importantes. Las palabras de Miguel, las líneas que dibujó, ahora se convertían en testigos silenciosos. Con cuidado, revolví y organicé cada objeto, cada pedazo de papel, como un arqueólogo buscando pistas valiosas del pasado. La participación de la licenciada Carmen Ríos, una joven abogada enérgica y especializada en Derecho de Propiedad Intelectual y Patrimonio Cultural, presentada por doña Elvira, también fue de gran ayuda. Vino a verme a esa cafetería, una joven llena de energía y determinación, en contraste con mi cansancio. Le impresionó mucho mi historia y las pruebas que tenía, especialmente la vasija de Talavera rota y la nota dentro. Rápidamente se dio cuenta de que esto no era solo un caso de fraude común, sino que también implicaba la protección del patrimonio, un área que le interesaba especialmente. «Tenemos que proteger estos valores, doña Rosal», dijo, sus ojos firmes, como una guerrera lista para la batalla. Los tres, como artesanos modelando juntos una obra compleja, comenzamos a redactar los documentos legales. Yo, con mi experiencia y memoria, les ayudé a encontrar antiguas leyes de protección del patrimonio cultural de Oaxaca que podían aplicarse al taller Barro Viviente. Recordé las tardes que Miguel y yo pasábamos leyendo libros de leyes, aprendiendo cómo proteger la alfarería tradicional, conocimientos que nunca pensé que necesitaría usar. Juntos elaboramos un plan detallado. No solo recuperar la propiedad de mis bienes, sino también establecer una cláusula especial en el testamento. Después de mi muerte, el taller Barro Viviente se convertiría en la casa de las abuelas artesanas y pertenecería a la Fundación para la Conservación de la Talavera de Oaxaca, una fundación de conservación del patrimonio de la cerámica de Talavera, de la que Miguel fue miembro fundador. Don Ramiro había presentado estos documentos en secreto en el registro público de la propiedad, asegurando su legalidad y absoluta confidencialidad. Todo se organizó meticulosamente, con cuidado, sin una sola falla, como una pieza de cerámica perfecta. No me sentía sola. Miré por la ventana de mi habitación, donde la bugambilla vibrante seguía creciendo, sus pétalos rojos como llamas.
Era una promesa de que el fuego en mi horno de Talavera nunca se apagaría. La justicia, como la arcilla, necesita tiempo para tomar forma. Y yo estaba lista para esperar, lista para luchar, no con gritos ni lágrimas, sino con la tenacidad y la paciencia de una artesana que había dedicado su vida a infundir alma a la arcilla. Esa mañana temprano, una mañana que parecía el fin de mi vida, pero que yo sabía, sería un nuevo comienzo. Un viejo taxi amarillo se detuvo frente a la entrada de mi casa en el barrio de Xalatlaco. El ronroneo de su motor chirriando en el silencio del amanecer. Verónica Álvarez bajó, todavía con su vestido de seda rojo brillante de ayer, pero con un costoso abrigo de marca encima, luciendo deslumbrante y fuera de lugar en el entorno antiguo de mi barrio. Su rostro estaba lleno de autosuficiencia y su sonrisa era dulce como la miel. Pero yo, una anciana que había vivido muchas vicisitudes, con ojos que habían visto a través de muchas cosas, sentí claramente el veneno escondido detrás de ella. Traía una gruesa carpeta de documentos, atada con una cinta de seda roja brillante, que parecía un regalo cuidadosamente envuelto, pero yo sabía que era una soga que se apretaba alrededor de mi cuello. «Madre Rosal», dijo, con una voz tan dulce, como queriendo disipar cualquier sospecha. «Este es el contrato de inversión para nuestro lujoso proyecto de Hotel Boutique en Condesa, Ciudad de México. Firma aquí para asegurar el futuro de Diego». Puso una pluma y una pila de papeles con el logotipo de su empresa delante de mí, empujándolos hacia mí. «Solo unas pocas firmas y tendrás una vida tranquila, sin tener que preocuparte más por la arcilla. Nosotros nos encargaremos de todo». Esas palabras melosas eran como cuchillos afilados, tratando de cortar mi último vínculo con el taller de cerámica, con mi vida, con el alma de Miguel. Quería convertirme en una anciana inútil. Solo sabía esperar la muerte. Diego se sentó junto a Verónica, con el rostro pálido y tenso, pero sus ojos llenos de esperanza, con gotas de sudor en la frente, reflejando su ansiedad y ambición. Trató de forzar una sonrisa. «Madre Rosal, esta es mi oportunidad de cambiar mi vida. Solo tienes que firmar. Todo saldrá bien». Vi la avaricia claramente en sus ojos, el anhelo de escapar de la pobreza, de escapar del lugar que él consideraba anticuado, una carga. Pero también vi el miedo, la preocupación de que este plan pudiera fallar, de que las cosas no salieran como ellos querían. Tomé un sorbo de café de mi vieja taza de cerámica, la que me había acompañado durante todos mis años de oficio, sintiendo su calor extenderse por mi mano, como un silencioso aliento de ánimo del pasado. Miré directamente a los ojos de Verónica, mis viejos ojos aún lo suficientemente agudos para ver a través de las intrigas ocultas, los fríos cálculos en su mirada. «Conocida, ya estoy vieja, mis ojos están nublados. Léeme cada cláusula con cuidado, muy despacio». Hablé deliberadamente despacio, con voz aparentemente débil, como una anciana chocheando, para que bajaran la guardia, creyendo que me tenían completamente en la palma de su mano. Fingí debilidad. Me puse las gafas de lectura de montura plateada que solía usar para pintar los detalles más pequeños, las líneas más finas en la cerámica. Mis manos temblaban al sostener la pluma, pero mis ojos recorrían rápidamente cada cláusula, incluso las letras diminutas que Verónica pensaba que no leería. Sabía exactamente lo que estaba firmando. La escritura de transferencia de propiedad de la casa de cerámica en el barrio de Xalatlaco y todo el taller Barro Viviente a una empresa a nombre de Verónica, con la cláusula de vender todas las obras de arte existentes en el taller. Fue un golpe mortal si no hubiera estado preparada. Pero ahora
Era parte de mi plan. Firmé lentamente, temblando, derramando deliberadamente un poco de tinta en la esquina del papel, como una anciana chocheando, que había perdido toda su lucidez. Verónica sonrió complacida. Diego suspiró aliviado, secándose el sudor de la frente, sus ojos brillantes como si ya tuvieran la victoria en sus manos. Creían que me había rendido por completo, que me había convertido en una anciana ignorante, incapaz de resistir. Madre Rosal fue muy cooperativa. Le dijo Verónica a Diego, con voz triunfal, sin ocultar su regocijo. Ahora todo está en nuestras manos. Esta noche iremos a celebrar a un nuevo restaurante en Polanco. Tú descansa, madre. Esas palabras querían confirmar su victoria. Querían que yo aceptara la derrota por completo. Inmediatamente después de que firmé los documentos falsos y Diego y Verónica se fueron a celebrar su victoria, supe que mi farsa había sido un éxito. Pero también sabía que no irían muy lejos. Su avaricia no se lo permitiría. Efectivamente, al anochecer, cuando las primeras luces de la calle comenzaron a iluminar el barrio, regresaron a la casa antes de lo previsto. No fueron al restaurante como habían dicho. Comenzaron a registrar todos los rincones, desde la sala de estar hasta el dormitorio, desde la pequeña cocina hasta cada viejo armario, creyendo que todavía escondía algo de dinero en efectivo o bienes personales viejos de valor que ellos desconocían. El sonido de los objetos siendo revueltos, el choque de la cerámica resonaba por toda la casa, como el sonido de los sueños destrozados, el sonido de la avaricia que devoraba. Volcaron incluso mis viejos barriles de arcilla, los moldes de cerámica, los paños bordados de recuerdo, todo, esperando encontrar más tesoros, algo que pudiera traerles ganancias. Me senté en silencio en mi dormitorio, escuchando el ruido que hacían, los pasos apresurados, el tintineo de los objetos al chocar. El olor a arcilla, el olor a recuerdo, ahora se mezclaba con el olor a avaricia y polvo, creando una mezcla desagradable que me hacía sentir aún más dolor, como si alguien estuviera pisoteando mis recuerdos más sagrados. Verónica, mientras hurgaba en un rincón escondido del taller de cerámica, tropezó accidentalmente con una losa de talavera suelta bajo el suelo. Escuché un pequeño grito de ella, un grito que atrajo mi atención. Se agachó, curiosa, y con la mano levantó la losa. Debajo había una vieja caja de madera, finamente tallada. Una obra inacabada de Miguel, la imagen de 2 colibríes entrelazados, escondida bajo el suelo, desde muchos años antes, como un secreto enterrado en la tierra. La sacó, con ojos codiciosos, pensando que era un tesoro enterrado, un golpe de suerte inesperado. Diego corrió hacia ella, con el rostro lleno de esperanza, de avaricia. Verónica abrió la caja. Dentro no había dinero ni mis documentos, sino el testamento secreto de Miguel. Este testamento no solo dividía los bienes, sino que también revelaba que Miguel había establecido secretamente un pequeño fideicomiso para el barro viviente, o una asociación de artesanos mucho antes de su muerte, para proteger el taller de cerámica y a los artesanos. El testamento estipulaba claramente: en caso de que doña Rosalía no pudiera administrar sus bienes o fuera despojada por sus hijos, este fondo se haría cargo automáticamente y protegería el taller, barro viviente y todo su patrimonio. Los supervisores del fondo eran don Ramiro Ortega y doña Elvira Campos, con estrictas cláusulas de confidencialidad y ya registrado ante las autoridades competentes. Este era el escudo inquebrantable que Miguel había dejado para protegerme, para proteger el alma del taller de cerámica. Diego y Verónica leyeron el testamento. Sus rostros pasaron de la codicia al horror, luego a la desesperación. «¡No puede ser!»,
gritó Verónica con voz chillona llena de pánico. «El viejo es más astuto que tu madre. Lo planeó todo». Se miraron el uno al otro, y luego me miraron a mí, sus ojos llenos de pánico, de miedo. Se dieron cuenta de que incluso desde la tumba, Miguel me protegía a mí y a su legado. Fue un golpe mortal del pasado, un recordatorio de que el amor y la protección no tienen límites, incluso cuando la persona ha fallecido. Escuché sus jadeos, sus pasos hacia atrás, y mi corazón ya no sentía rabia, solo lástima por su ceguera y su avaricia. El testamento de Miguel, como una obra maestra de cerámica cocida al fuego, ahora había tomado forma, sólida e inquebrantable. A la mañana siguiente, con calma preparaba café en una vasija de cerámica recién horneada que había terminado durante los días de aislamiento. Una pequeña pieza con un diseño de colibrí volando, como un símbolo de libertad. El aroma del café llenaba la cocina, mezclado con el olor de la arcilla seca, un olor familiar que traía una extraña paz. Diego Morales Vázquez estaba sentado en la sala, con el rostro pálido, extremadamente tenso, como si acabara de pasar una noche en el infierno, una noche llena de pesadillas. Constantemente revisaba su teléfono y llamaba a su abogado en la Ciudad de México, su voz llena de preocupación, repitiendo una y otra vez palabras como testamento, fideicomiso, patrimonio, como olas furiosas que golpeaban la orilla. Su teléfono vibró. Era una llamada del Banco Nacional de Puebla. La voz al otro lado de la línea era firme y fría, tan clara que la escuché incluso desde la cocina, como un juicio del destino, una sentencia innegable. La voz informó que los documentos de transferencia de mi pensión habían sido cancelados debido a múltiples irregularidades, gracias a las pruebas que yo había recopilado y proporcionado en secreto. Y la propiedad en la calle Mina, barrio de Jalatlaco, había sido registrada a mi nombre y protegida como patrimonio cultural de Oaxaca. Cualquier intento de venta o transferencia, sin mi consentimiento explícito, era ilegal y podía acarrear graves consecuencias legales. Diego se puso blanco. Sus manos temblorosas dejaron caer el teléfono al suelo de azulejos de Talavera, donde se rompió en pedazos como sus propios sueños avariciosos. Gritó descontroladamente, culpando a Verónica y a mí. «Lien tuk la play. No puede ser. No puede ser. Me dijiste que todo estaba seguro, Verónica. Yong no kan jak. Nu mot con tu bi don vao juong kung. Mat het litri. Ngai sao ki Diego la het. Mot tiengo kwa manfatut khoat wang len. Kong fai tiengo kwa dadat kwa ngoi kwen ma la tiengo kwa kwayen luk. Kwa kong li jang go kwa. Cuando abrí, una solemne delegación del Consejo de Maestros Artesanos de Oaxaca y representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, aparecieron en mi puerta, con rostros serios pero llenos de buena voluntad. Don Ramiro Ortega y la licenciada. Carmen Ríos estaban detrás de ellos, con rostros serenos y firmes, como quienes habían cumplido su misión, trayendo la luz de la justicia. No venían a arrestarlos, sino a inspeccionar y proteger el taller Barro Viviente. Don Ramiro y la licenciada. Carmen Ríos habían presentado en secreto una solicitud a estas agencias, proporcionando pruebas del valor histórico y cultural del taller de cerámica y de mis obras. Gracias a las pruebas que había recopilado y al testamento de Miguel, y advirtiendo sobre actos de vandalismo. Ellos informaron que el taller de cerámica había sido reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de Oaxaca, exigiendo el cese de todas las actividades de renovación e iniciando una investigación sobre transacciones irregulares relacionadas con el patrimonio. Sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima, como si el alma de Miguel sonriera desde el cielo.
sintiendo finalmente la paz. Verónica Álvarez salió corriendo, después de un momento de asombro, tratando de protestar y culpar a Diego. «¡Es tu culpa! Me prometiste que todo estaría seguro. Esta vieja no es tan tonta como pensábamos. Nos jugó una mala pasada». Ella trató de retirarse, pero fue detenida con educación, pero firmeza, por un representante del INAH para tomar su declaración. Un miembro del consejo mostró un mapa antiguo, señalando la ubicación del taller de cerámica y los límites protegidos, explicando detalladamente las regulaciones, como si estuviera trazando la línea entre lo correcto y lo incorrecto, entre la avaricia y la conservación. Diego se derrumbó por completo. Me miró. Sus ojos ya no mostraban ira, sino un vacío tan aterrador, como si por primera vez me viera no como una anciana débil, sino como una tenaz estatua de cerámica talavera, erguida frente a él, inamovible. Retrocedió unos pasos, tropezando con una gran vasija de cerámica en el pasillo, haciéndola tambalear, a punto de romperse. Lo miré, mi corazón sin ningún regocijo, solo una infinita tristeza por el hijo que se había perdido. Solo sonreí suavemente. Tranquilamente me volví a poner mi chal morado sobre los hombros, mis ojos llenos de comprensión, pero sin odio. Miré directamente a Diego y Verónica. «No, hijo. Tú mismo te cavaste tu propia tumba. La arcilla es muy paciente, Diego. Y la verdad siempre toma forma. Siempre». El fuego de la justicia había estallado, y no solo ardía por mí, sino también por el patrimonio de Oaxaca, por las futuras generaciones de artesanos. El bullicio de la mañana se fue calmando, dejando solo la cruda verdad y las consecuencias que ellos debían afrontar. Una valiosa lección que nunca olvidarían. El ulular de las sirenas de la policía resonó, interrumpiendo la paz del barrio de Jalatlaco, como un preludio para una gran obra, una obra que todos los habitantes del barrio estaban observando. Coches de policía y vehículos de las agencias gubernamentales llenaron la calle empedrada, atrayendo la atención de todo el vecindario. La gente salió, curiosa, mirando hacia mi casa. El ambiente tenso, pero también lleno de regocijo y murmullos sobre la caída de Diego y Verónica. La policía local llegó, seguida por personal del banco y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ellos llevaron a cabo una investigación, interrogando a cada persona, registrando cuidadosamente cada detalle, como quienes están uniendo las piezas de un gran rompecabezas. Verónica Álvarez todavía intentó culparme, gritando y maldiciéndome, su voz chillona, demente, como alguien aferrándose a la última esperanza. «Vieja malvada, pagarás por esto», gritó, tratando de resistirse, forcejeando en los brazos de la policía. Pero todo fue en vano. Las pruebas legales, los documentos falsificados, las copias del contrato real, el testamento de Miguel, las declaraciones de don Ramiro y la liqueque, Carmen Ríos, fueron presentadas, innegables. Todas sus excusas se volvieron débiles e inútiles ante la cruda verdad. Después de un forcejeo, Verónica Álvarez fuese esposada. Ella siguió gritando y resistiéndose mientras la policía la subía al coche por falsificación de firmas y fraude. Sus ojos me miraban con odio y desesperación, jurando venganza. «Vieja malvada, pagarás por esto», gritó. Su voz se perdió en el sonido de las sirenas, como una maldición inútil, desvaneciéndose en el aire. Miré el coche de policía llevarse a Verónica, mi corazón sin regocijo alguno, solo un vacío y una tristeza indescriptible, una tristeza por una persona que se había perdido a sí misma. Diego Morales Vázquez, con el rostro blanco, los ojos vacíos, ya no mostraba su habitual arrogancia. Permaneció en silencio, sin resistirse cuando fue esposado,
llevado por cómplice y por violar las regulaciones del patrimonio cultural. Antes de ser llevado, me miró, con una mirada vacía, como si por primera vez me viera no como una anciana débil, sino como una tenaz estatua de cerámica talavera, erguida frente a él, inamovible. Mi hijo se dio cuenta de todo lo que había perdido. No solo dinero y fama, sino también el amor de su madre, su honor y el patrimonio familiar, cosas más valiosas que cualquier otra cosa. Vi en sus ojos el arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero no por tristeza, sino por liberación, porque la verdad finalmente había sido revelada, porque la justicia había sido servida. Cuando el coche de policía se alejó, un silencio inusual se apoderó del barrio, y luego se escuchó un aplauso atronador de la gente del barrio de Jalatlaco. Ellos expresaron su fuerte apoyo a mí y al patrimonio cerámico. Muchos otros artesanos de los talleres vecinos también vinieron, me abrazaron, expresando su respeto y agradeciéndome por proteger los valores comunes de esta tierra. Sentí el fuerte amor y la solidaridad más que nunca, como hebras de arcilla entrelazadas, formando una comunidad sólida y resistente, una gran familia de artesanos. Don Pedro, el taxista habitual, me estrechó la mano, sus ojos llenos de admiración. Hizo lo correcto, doña Rosal. Miguel estaría muy orgulloso de usted. Cuando la casa volvió a estar en silencio, entré en el taller de cerámica liberado. El olor a arcilla, el olor del viejo horno, el olor de mi vida, lo llenó de nuevo, como una brisa fresca que soplaba en mi alma, disipando la oscuridad, las tristezas. Cogí un trozo de arcilla, lo moldeé con mis manos curtidas, creando una nueva forma. Sabía que esto no era el final, sino el comienzo de algo nuevo, una nueva vida, un nuevo legado. El fuego en mi horno de talavera no se apagaría. Ardería por las almas salvadas, por los valores conservados y por un futuro más brillante para el barrio de Jalatlaco. Un futuro construido sobre los cimientos del amor y el respeto. Con la entusiasta ayuda de doña Elvira Campos, la licenciada, Carmen Ríos y el apoyo de la comunidad, transformé oficialmente el taller Barro Viviente en la Casa de las Abuelas Artesanas, un centro de conservación de la cerámica de Talavera y un refugio para artesanas mayores abandonadas. Fue una forma de continuar el legado de Miguel, pero con un propósito mayor, una nueva llama, calentando almas solitarias, aquellas que alguna vez lo habían perdido todo, encontrando de nuevo el sentido de la vida. Colgamos un letrero de madera finamente tallado justo encima de la puerta principal, con la inscripción «La Casa de las Abuelas Artesanas», donde la arcilla vuelve a vivir. Decorado por Mariana, mi nieta, con pequeños diseños de colibríes y margaritas amarillas brillantes, como símbolos de esperanza y renacimiento. Cada línea, cada color, llevaba un significado, una historia de mujeres que habían encontrado un nuevo hogar y un nuevo propósito en la vida. Las primeras mujeres en llegar fueron Carmen, 65 años, excosturera del mercado de artesanías de Oaxaca, despojada de su casa por su nuera. Llegó con su vieja máquina de coser al hombro y trozos de tela bordada de todos los colores, sus ojos llenos de tristeza pero aún brillando con tenacidad. Guadalupe, 70 años, viuda estafada de sus ahorros en el Zócalo de Oaxaca. Traía una bolsa llena de recetas tradicionales y historias del mercado. Su voz era cálida. Elena, 68 años, ex-chef famosa por el mole oaxaqueño, abandonada por su hijo. Tenía manos ágiles y una sonrisa amable, siempre dispuesta a compartir sus secretos de cocina. Ellas llegaron con miradas llenas de vergüenza y pequeñas maletas, conteniendo todas sus posesiones restantes,
Pero en sus ojos había un rayo de esperanza al ver esta nueva casa. Noi hoko de tim taisu bin yen va mot muk jich song moi. Mot jia jing moi. Las acogí con los brazos abiertos, compartí por historia y les transmití mi pasión por la cerámica. Juntas hicimos cerámica, bordamos, cocinamos platos tradicionales, contamos historias y cantamos viejas canciones. Las risas se mezclaban con las conversaciones. El sonido de los pinceles, el de las máquinas de coser, como una sinfonía de nueva vida. Cada abuela encontró un trabajo significativo, un propósito en la vida, una familia. Carmen pudo de nuevo dedicarse a sus agujas e hilos. Guadalupe volvió a contar viejas historias de Oaxaca. Elena pudo lucirse con sus famosos moles. Sentí mi corazón más cálido que nunca, como si me calentaran las llamas de la humanidad, de la solidaridad. La casa volvió a llenarse de vida y risas, el olor a arcilla, el de la comida fragante de mole y tlayudas, y nuevas historias. Encontré un nuevo propósito en la vida. Ya no era la soledad, sino la solidaridad y el renacimiento. Una segunda vida que nunca me atreví a soñar. Cada día era un nuevo día, una oportunidad para crear nuevas piezas de cerámica, coloridos bordados, platos llenos del sabor de Oaxaca. Turistas y lugareños comenzaron a visitar, comprando nuestras obras y escuchando nuestras historias, convirtiendo la Casa de las Abuelas Artesanas en un destino familiar y querido del barrio de Jalatlaco. Un testimonio del poder de la unidad y el amor, mostrando que incluso las cosas viejas, aparentemente olvidadas, aún pueden brillar. Mariana, mi nieta, ahora con 15 años, solía visitarnos después de la escuela, trayendo sus libros y una nueva pasión por la arcilla. La niña absorbía el arte de la cerámica de mí y de las otras abuelas. Veía en sus ojos la esperanza, una pequeña llama que ardía, lista para heredar el legado, no solo mío, sino de todas las abuelas aquí. A menudo traía nuevos bocetos, llenos de creatividad pero manteniendo el espíritu talavera, y nos pedía nuestra opinión. Incluso me ayudó a diseñar algunos nuevos motivos para pequeñas piezas y a gestionar las redes sociales del taller, atrayendo a más personas interesadas, trayendo una brisa fresca a la antigua tradición, una conexión entre el pasado y el futuro. Me senté entre las mujeres, modelando una vasija de cerámica con diseños de colibríes, como la cuchara de Miguel, la que se rompió hace años. Miré el fuego ardiendo en el horno de Talavera. Ahora no solo fuego de arte, sino también fuego de esperanza y humanidad, calentando almas que antes estaban frías, dándoles una nueva vida. La Casa de las Abuelas Artesanas no era solo una casa, era una gran familia, un testimonio del poder de la arcilla y de las personas, un fuego que nunca se apagaría, que seguiría ardiendo, pasando de generación en generación. Han pasado varios años. Tengo 75 años, pero sigo lúcida y llena de vida. Mis manos, aunque más arrugadas, todavía moldean hábilmente la arcilla, creando obras llenas de pasión. Cada pieza una historia, un pedazo de mi alma. La Casa de las Abuelas Artesanas se ha convertido en un símbolo del barrio de Jalatlaco, un lugar de paz para almas que alguna vez estuvieron perdidas, un faro para mujeres olvidadas, donde se encuentran a sí mismas. La vida me ha dado un nuevo propósito, una nueva familia hecha de arcilla y corazones tenaces, de los fragmentos de la vida. Nuestras historias se cuentan, se tejen en los diseños de cerámica, en los platos, en las canciones, resonando por las calles, como un himno a la resurrección, a la fuerza de la humanidad. Mariana, ahora una talentosa joven, poco a poco me ha reemplazado en la gestión del taller, aportando nuevas ideas a las piezas de cerámica.
mientras preserva los valores tradicionales, convirtiéndose en una prometedora joven artesana, continuando el legado de la familia y la comunidad. Mi orgullo, una tarde de otoño dorada en Oaxaca, cuando la última luz del día se extendía sobre los tejados de cerámica, tiñéndolos de un brillante color naranja rojizo, resaltando la belleza antigua del barrio. Diego Morales Vázquez, demacrado y abatido por los difíciles meses después de salir de prisión y perderlo todo. Verónica lo abandonó después de ser sentenciada sin contactarlo, dejándolo solo para enfrentar las consecuencias de sus errores. Regresó al barrio de Jalatlaco. El muchacho se detuvo frente a la entrada de la casa de las abuelas artesanas, una figura solitaria y llena de remordimiento. Dudando, sin atreverse a entrar. Como un alma perdida buscando perdón, tocó a la puerta suavemente. El golpe tembloroso, como si temiera romper la paz que reinaba en la casa. El golpe de un alma buscando redención, un último rayo de esperanza. Cuando abrí la puerta bajó la cabeza, sus ojos hundidos, y dijo con voz baja, llena de arrepentimiento: «Madre Rosalía, solo quería saber si todavía haces cerámica de Talavera. Yo lo siento por todo. Me equivoqué, madre». Su voz temblaba. Las palabras apenas salían, trayendo consigo todo el arrepentimiento y la agonía que había soportado durante los años de prisión y soledad. Vi el cambio en él. Ya no era el hijo arrogante y frío de antes, sino una persona que la vida había moldeado. Lo miré fijamente durante un largo rato, mis ojos ya sin ira ni resentimiento, solo una profunda comprensión y una tristeza indescriptible por lo que se había perdido, por las grietas que no podían repararse por completo, como la cuchara de cerámica de antaño. Suavemente acaricié una vasija de cerámica recién horneada que tenía en mis manos, con pequeños diseños de colibríes volando, y respondí con una frase metafórica, llena de filosofía, no para castigar, sino para iluminar, para que él mismo se diera cuenta de la lección de la vida. Sí, hijo, sigo haciéndolo, pero ya no modelo con las manos, sino con la vida. Y ahora esta arcilla, Diego, no es solo mía, es de todos nosotros. La casa de barro viviente sigue iluminada, pero con otra llama, la llama de la esperanza y la tradición. Quería que entendiera que esta vida no solo se trata de avaricia y poder, sino que también hay valores más eternos, valores que debemos apreciar y proteger. Quería que entendiera que el amor y la herencia son cosas que no se pueden comprar, no se pueden pisotear. Diego no dijo nada más, solo retrocedió. El muchacho entendió que nuestros caminos ahora se habían separado en dos direcciones diferentes. No podían volver a ser como antes. No obtuvo un perdón fácil, ni un abrazo, pero recibió una lección sobre el amor, la perseverancia y el significado del legado que había intentado pisotear. Lentamente se perdió entre las calles empedradas del barrio de Jalatlaco, llevando consigo su arrepentimiento, quizás para encontrar su propio camino. Un camino sin avaricia, un camino que él mismo debía moldear, a partir de los fragmentos de su propia vida. Cerré la puerta, volviendo a la casa llena de risas y vida. El olor a arcilla y café impregnaba el aire como una sinfonía de paz. Miré a Mariana, absorta en aprender a moldear cerámica con las otras abuelas. Sus pequeños dedos moldeando la arcilla con habilidad, nuevos diseños de Talavera tomando forma en las pequeñas vasijas. Levantó la cabeza, me sonrió, sus ojos brillantes, llenos de orgullo y el entusiasmo de la juventud. Una esperanza para el futuro de este legado. Una esperanza que yo había encontrado de nuevo. Sonreí, escribiendo las últimas líneas en mi diario. Finalmente,
No tuve que gritar para ser escuchada. Guardé silencio, y ese silencio fue mi venganza. Pero más importante aún, fue mi renacimiento. Encontré mi voz no a través de las lágrimas, sino a través de la arcilla. Barro viviente. El fuego en el horno de Talavera seguía ardiendo, calentando el barrio de Jalatlaco y las almas que habían encontrado un hogar en la casa de las abuelas artesanas, para siempre, como un testimonio del poder del amor, la resiliencia y el legado, un fuego inextinguible. Cuando cerré la última página de esta historia, comprendí una cosa. A veces, el silencio de una madre no es debilidad, sino fuerza. Durante toda mi vida, moldeé la arcilla para crear hermosas formas, pero solo cuando todo se rompió, aprendí que es de esos fragmentos de donde podemos crear lo más duradero, la dignidad. Diego una vez me dijo que solo necesitaba un rinconcito donde morir. Pero no, elegí un rincón para vivir, para reavivar mi propia llama. Porque la vida, como la arcilla, cuanto más pasa por el fuego, más fuerte se vuelve. Cada herida, cada traición, si no permitimos que nos destruya, se convierte en el esmalte brillante que cubre nuestra alma. He perdonado, no porque mi hijo lo mereciera, sino porque yo merecía la paz. Perdonar no borra las grietas, pero las convierte en parte del arte de vivir, como las vetas de oro kintsugi en la cerámica japonesa, bellas por haberse roto, valiosas por haber sufrido. Ahora, cada mañana, cuando escucho las risas de las abuelas artesanas resonar en esta casa, sé que la llama en mí sigue ardiendo. No la llama de la ira, sino la llama del renacimiento. Y si ustedes, quienes ven este video, también han sido traicionados, también han visto su vida romperse como un trozo de cerámica, por favor recuerden, aún pueden moldearse de nuevo. No permitan que nadie apague la llama en su corazón. ¿Desde dónde me están viendo? Escríbanmelo, por favor. Un pequeño saludo de su parte será una inspiración para que siga contando historias de fortaleza, justicia y humanidad. Si esta historia les ha tocado el corazón, denle a me gusta, compartan y suscríbanse al canal, para que juntos mantengamos encendida la llama de Barro Viviente y de cada persona fuerte, para siempre.